Abraham Lincoln, el 16º presidente de los Estados Unidos, es un ícono de la historia estadounidense. Su vida está marcada por una serie de adversidades y triunfos extraordinarios que lo llevan a convertirse en uno de los líderes más reverenciados de la nación, desde su humilde crianza en una cabaña hasta su ascenso a la presidencia. Durante uno de los periodos más turbulentos de la historia de Estados Unidos, Lincoln personifica la perseverancia y el liderazgo inquebrantable. Pero más allá de las narrativas populares que destacan sus logros políticos, hay aspectos menos conocidos de la vida de Lincoln que arrojó luz sobre su carácter y determinación. Pocos saben que durante su juventud sufrió la pérdida de su madre, su hermano y su hermana, eventos que dejaron una profunda marca en su alma y moldearon su perspectiva de la vida. La lucha constante contra la depresión y la ansiedad lo acompañó a lo largo de su vida, convirtiéndolo en un líder empático y compasivo que comprendía el sufrimiento humano más allá de las fronteras políticas. La vida y obra de Abraham Lincoln no solo son un testimonio de liderazgo, visiones y principios inquebrantables, sino también un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la humanidad tiene el poder de alcanzar las más altas cimas cuando se guía por la virtud y la justicia. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una historia para contar. Abraham Lincoln fue un abogado y político estadounidense, célebre por liderar a su país durante la guerra de 1861 hasta 1865, la guerra más difícil de la historia del país. Fue el 16º presidente de los Estados Unidos de América. Lincoln llegó a la presidencia de la mano del Partido Republicano y sus ideas le trajeron pocas simpatías en los estados del sur. Esto se tradujo en una guerra civil entre ellos y los estados del norte, cuyas perspectivas en torno a diversos temas, principalmente el de la abolición de la esclavitud, parecía que esta discusión no tendría fin. Además del fin de la esclavitud en su país, entre sus logros se encuentra la modernización de la economía y el fortalecimiento del gobierno federal unificado. Hoy en día se le recuerda como un político excepcionalmente hábil y uno de los mejores presidentes de la historia de dicha nación. Se le ha rendido numerosos reconocimientos en libros, filmes y se erigió en 1922 un famoso monumento en su honor en Washington D.C., conocido como Lincoln Memorial. Además, su rostro aparece en las monedas de $1 centavo y en los billetes de 5. Nacimiento de Abraham Lincoln. Abraham Lincoln nació un 12 de febrero de 1809. Su familia procedía de Inglaterra, pero sus padres eran cristianos bautistas y agricultores nacidos en el estado de Virginia. Durante su infancia, la familia de Lincoln se mudó a Indiana, donde el pequeño Abe, como le decían cariñosamente sus amigos, trabajó desde sus 16 años en una embarcación, o como se llama en algunas zonas, planchón, llevando mercancía. Luego se mudaron a Illinois y Abraham, ya de 22 años de edad, quedó a cargo de un almacén con molino en Nueva Salem. Abraham Lincoln y sus comienzos en la política. Lincoln fue uno de los fundadores del Partido Republicano. Lincoln sirvió como capitán del ejército durante la Guerra del Halcón Negro en 1832. De vuelta del frente, cortejó a Mary Todd y se desposó con ella en 1842 y tuvieron 4 hijos, todos varones. Allí, en Illinois, se adhirió al partido Whig y fue diputado a la Cámara de Representantes de 1847 a 1849. Durante ese periodo fue célebre su oposición a la intervención estadounidense en México, lo cual le costó su reelección al cargo. Cuando el partido Whig se desintegró en 1854, Lincoln fue uno de los fundadores del Partido Republicano. En ese partido fue nominado a vicepresidente de la nación, pero derrotado por William Dayton, congresista de Nueva Jersey. Elecciones como presidente. Su capacidad de oratoria le hizo célebre
y en la Convención Nacional del Partido Republicano de 1860 se enfrentó a poderosos nominados para la candidatura a presidente de los Estados Unidos de América por el partido. Luego de ganar las elecciones internas del partido, Lincoln se enfrentó a los comicios de ese año a dos candidatos demócratas, ya que ese año el partido había dividido sus fuerzas. Lincoln se impuso con estas elecciones presidenciales con el 39.82% de los votos totales. Su ascenso a la presidencia fue fuente de polémicas desde el primer día. Sobrevivió a un intento de asesinato en Maryland y tuvo que llegar en 1861 a Washington disfrazado y oculto, lo cual fue motivo de burlas por parte de sus opositores. Sus políticas fuertes, lo que Henry Clay denominó sistema americano. En primer lugar, su política aduanera proteccionista benefició al norte, más industrializado, pero perjudicó al sur, más agrícola. Además, sus mejoras internas implicaron inversiones públicas en infraestructura y una política protectora en la economía y su moneda. Dado que estas medidas estaban previstas incluso antes de que Lincoln asumiera formalmente la presidencia, 7 estados del sur declararon su independencia. Así se crearon los Estados Confederados de América, mejor conocidos como la Confederación, que tomaron a Jefferson Davis como presidente. Fin de la tiranía. Se dio fin oficial a la esclavitud con la proclamación de emancipación en 1863. Uno de los puntos claves en la ruptura entre el norte y el sur de los Estados Unidos fue la abolición de la esclavitud que Lincoln proclamó en 1863. Esto convirtió a la conquista de los estados rebeldes en un mandato moral y libertador. Todos los esclavos negros de los territorios de la Unión pasaron a ser ciudadanos de pleno derecho. Sin embargo, eso no ocurrió en los estados secesionistas, que por el contrario defendían la esclavitud como un derecho de los blancos y como un estado natural de sumisión de la raza negra ante la superioridad de la blanca. La Guerra de Secesión. El enfrentamiento militar entre la Unión y los Estados Confederados comenzó en abril de 1861 con la batalla del Fuerte Sumter en Carolina del Sur. Como consecuencia, 4 estados adicionales se sumaron a los 7 rebeldes. La guerra duró 4 años y en ella Lincoln demostró su capacidad de liderazgo con discursos célebres como el de Gettysburg en 1863. Sin embargo, debemos señalar que su postura personal al inicio del enfrentamiento fue la del mediador entre los bandos en disputa. Lincoln decidió emprender una ofensiva más abierta y radical. Para ello, otorgó el mando al general Grant, un personaje un tanto escandaloso. A partir de entonces, el rumbo de la guerra favoreció a la Unión y en abril de 1865, sus fuerzas militares capturaron a Richmond, Virginia, la autodesignada capital de la Confederación. Lincoln, sentado en el escritorio del expresidente Davis, se dirigió al pueblo públicamente, restituyendo el mando de la Unión sobre aquellos territorios. Reelección de Abraham Lincoln. Lincoln fue reelecto con el 55,02% de los votos totales. Una nueva elección interna del partido en 1864 enfrentó a Lincoln contra el general Grant, aunque este último ni siquiera había manifestado su interés en semejante candidatura. Lincoln fue electo y lo mismo ocurrió en las votaciones generales, en las que obtuvo 55,02% de los votos totales. Así inició su segundo mandato en marzo del año 1865. Reconstruyendo a Estados Unidos. Luego de su reelección, el discurso político de Lincoln se enfocó en la reconciliación. El objetivo
era evitar que los antiguos estados confederados se alinearan de todo el resto del país, a pesar de que su derrota ya era evidente. Así se inició la reconstrucción, en el que al sur se le impuso el final de la esclavitud y de todo intento independentista. A cambio se les ofreció cierta libertad para definir sus propias políticas. Este proceso se llevó a cabo mediante varias enmiendas a la Constitución y se extendió desde el final de la guerra hasta 1877. El final de Abraham Lincoln. John Wilkes Booth pone fin a la vida de Lincoln en el Teatro Ford el 14 de abril de 1865. Lincoln fue ajusticiado ese año cuando acudió con su esposa a una representación de música, nuestro primer americano, de Tom Taylor, en el Teatro Ford. Se sabe que había tenido numerosas amenazas y la leyenda cuenta que días antes Lincoln tuvo un sueño premonitorio al respecto. En el teatro, al sentarse en el palco, recibió un certero impacto en la cabeza, estando de espalda. El responsable fue el actor John Wilkes Booth, un simpatizante de la causa del sur. Lincoln estuvo en coma 9 horas, donde dieron la triste noticia. A la mañana siguiente, el 15 de abril, su perpetrador fue capturado y posteriormente condenado públicamente. El cuerpo de Lincoln se llevó por varios estados en tren en una magnífica procesión fúnebre y hoy en día reposa en el cementerio de Springfield, Illinois. Su firme compromiso con la abolición de la esclavitud y su visión de una nación unida bajo el lema de gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo resonaron en todo el mundo, estableciendo un legado perdurable que trasciende en generaciones. ¿Te ha interesado esta historia? No olvides darle like, suscribirte y compartir este video. También déjenos sus comentarios sobre qué otros temas le gustaría saber. Esto es Una Historia para Contar.